Bienvenidos y bienvenidas a Amigrándonos, Amigándonos con la Migración, un espacio para encontrarnos y donde escuchamos las historias reales de personas que han dejado su lugar de origen para comenzar de nuevo. Hablaremos sobre la migración desde una perspectiva humana, los desafíos, los sueños y la fuerza detrás de cada paso. Bienvenidos a Amigrándonos, el podcast de la Fundación Redim. Bienvenidos y bienvenidas a Amigrándonos, el podcast donde migrar no es perderse, sino encontrarse, y donde las historias de migración no solo se escuchan, sino que también se sienten. En los controles de este espacio tenemos a Sergio Barra y por acá quien les habla, Héctor Lanz. Hoy nos acompaña Felipe Espinosa, cientista político chileno de la Universidad Alberto Hurtado, con especializaciones en Gobierno y Asuntos Públicos, además con cursos en Políticas Públicas Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vivió 5 años en España y actualmente es coordinador de vinculación y voluntariado de la Fundación Trascender. Además, columnista en CIPER, donde analiza temas sobre ciudadanía, actualidad y política. Muy bienvenido, Felipe, a este espacio amigándonos con la migración. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y también a la Fundación Redim por también generar estos espacios que son súper importantes. Totalmente de acuerdo porque, esta idea, te voy a contar un poco, surgió en base a la necesidad de que había muchos mitos, hubo una ola muy fuerte de xenofobia en Chile, entonces queremos nosotros como voluntarios también educar a la gente, ¿no? De que la migración no es una amenaza, de que la migración no es un problema, sino es un aporte. Entonces, por eso quisimos, como dice nuestro eslogan, amigarnos con la migración. Sí, perfecto. Como comentamos al inicio, tú viviste un tiempo en España, también fuiste migrante. Volviste a Chile y ya estás acá aportando desde tus conocimientos. ¿Cómo fue esa experiencia de emigrar? Yo creo que fue, no sé si puede ser comparable, porque yo creo que me fui también en una edad bastante pequeña. Yo me fui con 13 años a España, entonces 12, 13, yo justo por ahí. Me tocó vivir una forma un poco distinta de ver la migración y que creo que está muy poco recogida a veces, como el tema como qué pasa con los niños y niñas cuando migran. Yo creo que es un tema súper importante. Muy delicado también. Muy delicado también, porque aquí estamos hablando como sobre todo de que son personas que quizás no tuvieron la opción de la migración. Yo creo que en Chile llegan muchos niños y niñas que ellos no tomaron la decisión de migrar, ¿cierto? Son sus padres por temas económicos, sociales, raciales también, políticos, etcétera. Entonces hay varios temas, pero cuando uno es niño, quizás el tema es diferente. Yo creo que me fui con la perspectiva de buscar otra mirada. Yo me sentía igual un poquito más como en la rebeldía de la adolescencia, de querer irse, porque mi papá había hecho eso por lo menos 5 años antes que yo me fuera, entonces él ya vivía allá y era también la idea de poder hacer este reencuentro con él, ¿cierto? Como poder hacer una reagrupación también con esta figura más de padre, ¿cierto? Y viajo con la intención también de poder conocer otras cosas, con la curiosidad y ahí se me abre un espectro de muchas cosas que para mí son beneficiosas en todos sentidos. O sea, yo creo que el hecho de emigrar fue quizás el plus más importante de mi vida, o en donde tomé las decisiones más importantes ahora ya en mi adultez. Claro. Es que ya tienes como esa experiencia, tienes como ese conocimiento, ¿no? Sí. De que, bueno, evidentemente emigrar nos cambia la vida en muchos aspectos, uno evoluciona. Hemos conversado mucho con diferentes migrantes y ellos dicen que hay un antes y un después en ese proceso. Quiero que me cuentes cómo fue adquirir esas herramientas de otro país y fortalecerlas para ahora ser la persona que eres actualmente. Mira, yo me acuerdo mucho que mi papá, una de las primeras cosas que me dijo al llegar a España fue como, mira, tú estás en un país que puede ser que se parezca mucho al tuyo, pero tienes que adaptarte. Lo primero que debes hacer es adaptarte al lugar donde estás. O sea, tú vienes con tu conocimiento, con tus cosas, con tu forma, tu personalidad, tu cultura, por supuesto. Claro. Pero me dijo así como, tienes que adaptarte. O sea, esa es la única solución que te puedo dar al tema. Y claro, yo a las 2 semanas de estar allá, lo primero que hice fue entrar al colegio. Entonces fue inmediatamente un choque como de personas. Yo me fui a un pueblo de 60.000 habitantes que se llama Mérida, una ciudad maravillosa en España, patrimonio de la humanidad, son solamente ruinas romanas, es precioso. Uy, qué lindo. Es muy lindo.
Entonces fue también muy chocante. Yo creo que te puede pasar a ti Totalmente. viviendo en una ciudad que está en el sur. Yo estaba también en el sur, en donde la cultura es mucho más diferente, Mucho donde más cerrada, las mucho más raíces conservadora. mucho más conservadores, correcto. Entonces yo era el único chileno. Les parecía curioso que me llamaran Pipe, porque allá el diminutivo No no lo maneja, existe. es Felipe, etcétera, pero yo O sea, me es decían que Pipe. está en el país de la madre lengua española. Claro. Ahí no hay diminutivo, ahí no hay adjetivo. Había diferencias con eso sobre todo, entonces fue como muy curioso eso, fue también enriquecedor. Yo creo que desde ahí comienza también esta línea de aprender a también sociabilizar con otras personas. Yo creo que yo nunca viví en un lugar tampoco en donde tuve la oportunidad de conocer a migrantes, ¿cierto? Yo vivía en una comuna en Santiago, en Independencia, que es una comuna tampoco tan socioeconómicamente alta, Que no era receptora de migrantes, pero ahora... Que no, en ese tiempo, por supuesto, no era, pero después ya del boom, primero empieza la migración en Independencia de los peruanos, después empieza un poquito más de los venezolanos, ¿cierto? Pero claro, yo no tenía la oportunidad de llegar y menos estar en esa posición. Entonces, claro, para mí fue un desafío, pero que me cambió la vida y que finalmente me hizo ver también con otros ojos las cosas. Claro. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento con la educación? Bueno, en uno de los episodios que hemos tenido acá, vimos que migró la familia y uno de los niños sufrió, digamos, un tema de acoso. ¿Tú te sentiste inferior? ¿Te sentiste que en algún momento se burlaron de ti allá en España por esto? ¿O cómo fue ese proceso de adaptación? Yo creo que tenía más cosas propias, más que ser migrante, que se podían burlar. Sí. Yo creo que, pero sí, yo creo que, bueno, es muy difícil a veces con los niños en general explicarle un poco de lo que está sucediendo. Yo creo que yo jugaba algo como a favor, yo creo, en ese tiempo, que era el desconocimiento que tenían de una persona chilena. Claro. Quizás eso también pasa porque también pasa mucho porque viene detrás, ¿cierto? Viene de la familia de esos niños. O sea, un niño no hace bullying porque sí. O sea, hay factores que están ahí, pero también hay factores familiares que hacen que repliquen ciertas cosas que se escuchan dentro de las casas, ¿cierto? Claro. Entonces, también es difícil verlo solamente desde el punto de vista cuando uno es niño del colegio, que yo creo que es lo que más te está en ese tiempo como dando vueltas, pero sí también es importante ver qué estamos haciendo nosotros como padres, en nuestras casas, para educar y para decir que finalmente esto es común y no pasa nada, no son personas que vienen y que te van a quitar o a hacer lo que se ha divulgado públicamente en Chile, por un desconocimiento igual importante sobre los temas de migración. Entonces, sí, a mí personalmente me sucedió que corría con la ventaja de que era como el único chileno, yo creo. Sí. Entonces, como que me hice ese espacio. Lo que sí puedo decir es que finalmente pasa mucho, o pasaba ya mucho, que el tema de la migración se reducía a grupos muy como compenetrados, ¿cierto? Como mucha migración centroamericana, por ejemplo, en España sucede de que se agrupan y que les cuesta mucho poder incluirse dentro de las culturas. Claro, que igual son culturas, como te digo, como tú mencionaste, son culturas como muy distintas, entonces al final cuesta también la adaptabilidad. ¿Qué pasaba en ese colegio cuando llegaste? ¿Qué te preguntaban la gente? Porque como tú decías que no había, que eras el único chileno, entonces, ¿qué te preguntaban? Pasaron muchas cosas como bastante como fuertes, en verdad, yo creo, pero sí, yo creo que por parte de como es mi personalidad, me puede como adaptar y me puede como, que yo creo que no es lo que pasa siempre, pero sí pasa. No sé, yo tuve preguntas tan tontas como decirme cómo comen o cómo recolectan su comida. Wow. Entonces era como, no, es que en verdad, porque el desconocimiento de Chile en general, es un país tan pequeño, tan minúsculo en el mapa, en el fin del mundo, era muy difícil como saber si es que era un país con las condiciones suficientes como para ir a un supermercado. Me parecía ilógico, por supuesto, aunque era muy chico, pero claro, para ellos era muy normal preguntarlo, y creo que es normal por tipo de migración que deben tener, etcétera, pero finalmente igual se prestaba para la broma, ¿cierto? Claro.
aunque yo siempre intenté alejarlo de mí, pero sí, Claro, sí es que sucede. igual cuesta mucho también entender las otras culturas cuando no tienes un conocimiento previo. Sí, Bueno, ahorita evidentemente la información está a un sí, clic de distancia, así que el claro. que no sepa nada del mundo Sí, es es complicadísimo, ¿cierto? complicado, Porque ya hay un problema, ya eso ya es de desinformación más que totalmente, acceso a la a la información. información. Felipe, viviendo y teniendo estas experiencias como migrante, ¿cómo ves ahora Chile? Después que volviste, Ujú. después que tuviste esta experiencia, terminaste de formar, ¿cómo ves el desarrollo en Chile con respecto a este tema puntual? Yo creo que en Chile se vivió en un momento, yo creo que desde el 2010, yo creo que comenzó un poco el tema de esta como adultez en temas de migración eh, forzosa, Ujú. ¿cierto? Como que tuvimos que poder madurar en estos temas, sobre todo con políticas que estaban realmente atrasadas, ¿cierto? Como que Mucho. hoy en día existe una política migratoria o se está intentando implementar una política nueva por lo mismo, ¿cierto? Porque hoy en día se entiende de que la política en Chile sobre migraciones está desactualizada en Ujú. todo sentido, ¿cierto? Sí. De una manera como coercitiva, de seguridad, etcétera, como que no tiene componentes que son sociales mucho más importantes. Y ahí yo creo que ha sucedido de que Chile ha tenido que forzosamente, no solamente en el plano político, sino también en el plano cultural, poder ser adulto, ¿cierto? Poder Sí, comprender estos temas y poder adaptarse a estos cambios. Y ahí es fundamental ver como cuáles son los esfuerzos o cuáles han sido los grandes esfuerzos, ¿cierto? Yo creo que, no sé, yo creo que hoy en día ver colegios que se abren y que tenemos como multiculturalidad es importante, en hermosísimo. donde, en Es donde hermoso. incluso hay bailes que se incluyen, Sí, que son bailes típicos hacen ferias multiculturales, hacen cantos multiculturales. Entonces yo creo que eso sin duda abre una puerta importante a que no pase lo que te pasó en España, Correcto, por ejemplo. correcto. O sea, la importancia de la educación primaria en este tema yo creo que es súper importante. Y Sí, ahí creo que los esfuerzos, sobre todo de la política, hoy en día que se está intentando impulsar, tiene que ir enfocada a que esos son los espacios suficientes claro. o son los espacios necesarios que se tienen que dar, sobre todo para hacer ese cambio o esta forma forzosa de que hemos tenido que, primero, las comunidades ir cambiando, ¿cierto? Eh, Y que esta vamos perspectiva. movilizando, ¿no? Chile tuvo una ola importante de migración, Argentina tuvo una ola importante de Mm, migración. Yo creo que todos estamos en constante movimiento. Entonces, correcto, que hayan educado o que hayan tomado la iniciativa de empezar a educar desde el inicio, yo creo que es fundamental. correcto. Sí, absolutamente. Y ahí están los esfuerzos también de los colegios. Entonces, Sí, independiente de la política, hoy en día, desde las comunidades escolares han hecho esfuerzos, no solamente escolares, sino que en muchos otros aspectos, pero también es como el impulso también de la sociedad civil, por ejemplo, de crear claro. fundaciones Sí, en donde que vayan impulsando estos temas, es fundamental. sí. Es fundamental también de que las propias organizaciones como Junta de Vecinos, Ujú. Comité de Seguridad, desde esos puntos, corporaciones, fundaciones, también se puedan acercar a organizaciones que están hablando de estos temas. O sea, yo creo Claro. que también es Y espacios como fundamental estos ahí. también, ¿no? Que Por estamos haciendo supuesto, para educar. por supuesto, sí, esta es yo creo, perdón, la forma, Sí, ¿cierto? totalmente. De, Sí, de, de, de educar y de construir una sociedad, como dice nuestro eslogan, más amigable. amigable, por supuesto. Y como estamos hablando de migración, Felipe, todos llevamos una maleta en cada viaje, Mm. en cada trayecto que cruzamos. Y eso nos da pie a iniciar esta sección que se llama Maleta Migrante. En esta sección hablamos de lo que nos llevamos cuando cruzamos fronteras, objetos, sabores, recuerdos. Mm. Y yo quiero saber si te tocara volver a migrar por X razón. No pongamos un tema, pero si tuvieras Ya, que volver a migrar, menciona tres cosas que llevarías contigo principalmente. A ver. difícil. Am, Yo creo que cuesta mucho armar Sí, una maleta pero cuando uno migra. sí, sí, es que yo creo que lo que yo llevaría en verdad son desafíos. Intentaría como llevar lo máximo posible de poder sacar el jugo posible A la a todo lo experiencia, que yo haga, a claro. la experiencia. Creo que emigrar significa eso, como estoy hablando desde un punto de vista súper idealista, porque Claro. quizás mucha gente que nos escucha y que está viendo esto y ya O la como, gente yo que en verdad migra migré. forzosamente Claro, también, yo claro. estoy migrando forzosamente, entonces me parece que igual es un poco irresponsable, pero sí llevaría el tema como de desafiarme a conocer, a descubrir, a,
a poder mirar también con otro ojo las cosas. Creo que la migración te abre un poco el espectro de muchas otras cosas, de necesidades también, Claro. como de que quizás en tu lugar que naciste no tenías tantas, pero cuando tú te vas tienes que vivir y cargar con eso, ¿cierto? Como Sí. con hacerte ese espacio. Entonces, esa maleta tiene que estar llena, yo creo, como de desafíos. Sí, totalmente. Una palabra que resuma lo que fue esta historia de migración para ti. ¿Tienes alguna palabra a ver? Cambio, cambio, Sí. cambio. Sí, cambio. Yo creo que fue cambiar a una manera positiva de ver las cosas y de entender mi vida y de entender mi posición en la vida. Yo creo que desde ahí nace también mi empuje más social, mi desarrollo más político, de entender las cosas también, de poder analizarlas más profundamente. Creo que el cambio fue fundamental. O sea, encima yo me voy en un momento de adolescencia, entonces, Sí, en donde como que uno es una esponja también de totalmente, cosas que te van totalmente. sucediendo y yo creo que eso también fue súper importante en mi vida, hacer ese cambio o ese switch de poder conocer más y poder o encontrarme Claro. finalmente con lo que yo quería. Después de todo esto que has vivido con la migración, ¿qué le regalarías a Chile? Uf, A ver, yo le, ¿qué podrías regalarle a Chile? yo le regalar, no sé qué regalo puede ser simbólico cuando uno cambia de adolescencia a adulto. No sé Sí, cuál es el cambio más grande, pero le ya, regalaría ese cambio, que es como el cambio de como el momento de madurar, sí, el momento de que podamos madurar, el momento de que podamos conocer. O sea, le regalaría a Chile una cuota de maduración, porque sí, nos falta mucho. Yo creo que no hay maldad en ese aspecto, sí es que hoy en día hay un desconocimiento absoluto totalmente. en espacio, no solamente en las personas, sino que en los políticos en Chile. Es algo que no, Sí, que cuesta hablarlo porque uno escucha ciertas cosas a veces en la tele que yo entiendo que finalmente es precisamente porque ellos nunca han viajado sí, o nunca y han uno los migrado. escucha y dice como que, ¿cómo dices eso? Como, en qué momento lo pensaste que era muy buena idea hablarlo? Como que Totalmente. eso yo creo que también es importante. Es como que a mí me pasa que a veces los votos son como pan caliente, como que Sí, tú lo quieres echar luego en la bolsa porque sí, lo necesitas, sí, ¿cierto? totalmente. Pero bueno, ahí. Sí, también tenemos en este podcast tenemos Desmitificando la migración. Esta es una Perfecto. sección en la que nos hemos propuesto romper esos mitos que rodean la migración. O sea, han sido muchísimos mitos, ya tenemos no sé cuántos mitos que hemos tratado de aclarar acá en este espacio, pero tú redactaste una columna a modo muy personal, una muy inspiradora columna en sí, porque la verdad, cuando yo la leí, yo dije, fue una palmadita así como al hombro, porque se ve que no solo la migración está aportando, sino también está creando conciencia. Yo creo que ese es lo más importante. Esta columna fue titulada Los niños chilenos o los niños migrantes, la falsa dicotomía de Rodolfo Carter. Esto se dio en el contexto de una declaración hecha por el exalcalde de la Florida en una entrevista que ofreció el programa Tolerancia Cero de CNN, eso fue el pasado mes de enero, donde señaló lo siguiente, y cito textualmente, no se trata de falta de bondad, se trata de que no tenemos más capacidad porque bajo el discurso de buenista, de decir qué hacemos con estos niños, no hay forma de mantenerlo. Esto, según él, para eliminar el acceso de niños y niñas migrantes al sistema educativo chileno y además trae a luz uno de los tantos mitos que rodean la migración en Chile, y es que dicen que los niños migrantes no deberían tener acceso a la educación. Además, cerraste el artículo con una reflexión impresionante porque dice que porque los derechos, pues a citar textualmente nuevamente, los derechos humanos no son una cuestión de buenismo, son la base de cualquier sociedad democrática. ¿Qué te motivó a escribir esta columna? Y evidentemente viene enlazada con lo que es tu historia de migración también. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que la escribí con esa intención igual, como con la intención, por un lado, de lo que yo estudié y lo que yo me he estado capacitando e intentando saber más, que es estos temas más políticos, ¿cierto? Como de la ciencia política en Claro. general, pero también un poco también,
tocando un tema que a mí me acoge, porque yo también fui ese niño migrante que necesitó escolaridad, Claro. y que fue finalmente lo que abrió en general mi vida, mi amistades más fuertes que tengo, que están allá, entre otras muchas otras cosas, ¿cierto? Yo creo que la motivación principal fue poder dar un poquito como el pare a un discurso que se estaba dando en ese tiempo, que fue esto fue como en enero de Sí, este año, totalmente, en enero. en donde Rodolfo Carter era un competidor bastante como habilidoso para poder poner temas en la mesa, por un lado, y además de poder hablarle a personas de todos los aspectos sociales, ¿cierto? Como que él viene de una comuna como la Florida, una comuna de clase media, etcétera, en donde ese discurso probablemente sí suene mucho en personas que no conocen más allá. Claro. Que ven, por ejemplo, una barrera de que en la misma tómbola que está su hijo, esté un hijo de una persona extranjera. migrante. Entonces, eso me parece doloroso, porque finalmente lo que habla es que está haciendo una separación entre personas que tienen los mismos derechos y condiciones para poder entrar a un colegio. Claro. Y en donde falsamente él dice que existe un colapso por parte de niños migrantes. Entonces, hoy en día la evidencia dice lo contrario. O sea, Claro. no hay una saturación por niños migrantes, no es la causa de. Claro. O sea, la causa es otra. La situación ya estuvo antes que llegaran los migrantes. La causa es que tenemos problemas de escolaridad importantes, Claro. pero porque tenemos pocos colegios y tenemos poco financiamiento de educación pública. Claro. Entonces, el problema no es ese. O sea, si lo vemos, pero él sí lo acuñó como un problema. O sea, Claro. hizo que la gente, al decir esas cosas, decidiera entre un niño migrante y un niño chileno, por así decirlo. Sí, cuando al final son niños que no tienen decisión propia, la verdad. Y además que no tienes por qué elegir entre un niño migrante y un niño chileno. O sea, no hay ninguna diferenciación que un niño necesite entrar al colegio. Y aparte, ¿qué hubiese pasado si un caso hipotético se hubiera un Rodolfo Carter en Mérida cuando llegaste en España? Hubiera sido fatal. Así como que tú no entras a la educación española porque eres chileno. O sea, es una cosa que, si te doy la experiencia mía personal, fue que yo ni siquiera en ese tiempo tenía mis papeles listos como niño, como adolescente cuando yo llego. Claro. O sea, se podría decir que yo llego a buscar colegio de forma irregular, ¿cierto? Como que no tengo todavía un carnet, un DNI para poder acreditar mi residencia permanente, o por 3 o 5 años, etcétera, cuando estaba allá, porque llevaba 2 semanas solamente allá. Mi padre solamente había pedido la reagrupación familiar para que yo pudiera hacer el viaje como menor. Entonces, yo digo así como, al llegar a la oficina fue inmediatamente, sí, cuál es su nombre, cuáles son sus datos, quién es su padre tiene residencia, perfecto, listo, le asignamos un colegio inmediatamente. Así de fácil fue. O sea, fue en un solo día. Obviamente, quizás burocráticamente en Chile puede ser más complicado, hay otras pero cosas, de que está el acceso está. Pero es que estaba, ¿cierto? Sí. Entonces yo te puedo decir como desde mi experiencia, eso fue tan determinante en lo que yo hice y lo que pude construir, que en Chile quizás no le ven el peso suficiente a lo determinante que es que un niño pueda escolarizarse lo más antes posible para poder adaptarse, para poder contribuir no de una manera sino que de contribuir a su vida, ¿cierto? A que él pueda desarrollarse en el lugar donde esté, que es un derecho fundamental, y que un derecho fundamental independiente de que esté en Chile, que esté en Colombia, que esté en Argentina, da igual donde yo esté. Yo tengo un derecho determinado por la comunidad internacional o por la Declaración Universal de Niño y Niña. Entonces, me parece importante verlo desde también. No, y fue de verdad importante, porque una tribuna como CIPER, tener esta oportunidad, sin duda que fue de verdad muy, muy, muy impresionante. Y agradezco también que hayas tenido la osadía de escribir esto y de apoyar también el proceso migratorio de los que estamos acá en Chile. Ya para ir despidiendo, Felipe, quiero, evaluando un poco tu currículum de cientista político, ¿cómo ves políticamente la migración en Chile? Sin tocar partidos políticos, en la estructura política, la migración en Chile. Yo creo que, como estamos hablando en general, como los avances políticos que se han intentado hacer, se han hecho quizás de manera forzosa por cuestiones apremiantes, que es como esta urgencia del flujo migratorio. ¿Crees que faltan más?
Absolutamente. Yo creo que, pero, y no solamente desde el gobierno central o desde el ejecutivo, ¿no es cierto? Como que no solamente podemos generar políticas coercitivas o intentando como buscar temas de seguridad, ¿cierto? Que se han acuñado finalmente. Claro. Se ha asociado tanto en Chile el tema de la migración con el tema de la seguridad, que se ha dejado de lado también entender de cómo poder adaptar nuestra sociedad a este flujo migratorio. Totalmente. Y eso es fundamental. Y hoy en día el panorama pareciera, o no el panorama, sino que la agenda política en Chile está muy arraigada a estos dos términos, ¿cierto? O sea, yo tengo la esperanza que el debate hoy en día se eleve a eso también, ¿cierto? Claro, que es un debate de altura, por último, y con cifras y con base. Y con base, y que sea un debate mucho más social, ¿cierto? Y que también se den en los pasos más pequeños, ¿cierto? Como en el municipio, que se den en las juntas de vecinos, que Totalmente. Se hablen estos temas no solamente de una perspectiva de la seguridad, sino que se hable desde una perspectiva también de social, ¿cierto? De cómo poder conocer prácticas también que nos puedan ayudar a coexistir. Totalmente de acuerdo. Que eso yo creo que son los problemas más, yo creo que importantes y que nosotros podemos resolver, que no necesitamos que venga alguien y que nos diga cómo hacerlo. Y ni crear una ley ni nada. Y ni crear una ley ni nada, sino que esos son problemas que nosotros tenemos que ir elevando, debatiendo y, por así decirlo, como polemizándolo, ¿cierto? Y yo creo que estos espacios también son para eso mismo. Sí, totalmente. Y como una fundación que esté ahora, por ejemplo, impulsando un espacio donde podamos conversar de estos temas, ya es importante, ¿cierto? Entonces yo creo que desde ahí abre una puerta. Abre una puerta, y una puerta que es importante, que es que nosotros como ciudadanos activos podamos también poner estos temas en la mesa. Totalmente. Y hacer la presión para que sean desde ese punto de vista. O sea que ya no estamos preocupando por un tema de la seguridad, que me parece muy bien, pero también hay que ver estos temas. Claro, el tema de la convivencia también. Correcto. Felipe, ya para despedir este espacio, agradecerte la oportunidad de venir. Bueno, estás de visita en Los Ángeles porque vives en Santiago, así que agradecemos mucho tu disponibilidad y tu aporte a este espacio. Para despedir, ¿algún mensaje a los chilenos, a los migrantes y a todos los que nos escuchan a través de Amigrándonos el podcast? Un mensaje, yo creo que es momento de hablar, y es el momento de debatir, y es el momento de conversar y de plantearnos metas, y metas también, como te digo, comunitarias. Como yo creo que desde ahí comienza el cambio, y el cambio también surge porque nosotros sabemos tenemos que saber poder sentarnos y poder conversar estos temas en todos los espacios que encontremos necesarios hablarlos. Hasta el día de hoy, hasta que haya una ley y que esté la segunda ley. O sea, lo importante que es que nosotros nos encontremos no solamente desde un punto de vista de que lo veo y percibo una inseguridad y percibo tal cosa, sino que me siente hablar con personas. Pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Claro. Exacto. Y que no nos intoxiquemos con falsos discursos y nos intoxiquemos con políticos que finalmente lo que hacen es solamente buscar el voto de esas personas. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, agradecido nuevamente, Felipe, por esta oportunidad. También por el espacio. Agradecemos esta oportunidad. Así que, ¿qué llevarías tú en tu maleta migrante? Cuéntanos en Instagram o escríbenos en todas nuestras plataformas para leerte en nuestro programa. Nos escuchamos todos los miércoles en vivo por radiolosangeles.cl y nos vemos todos los viernes por nuestro canal de YouTube de la Fundación Redin, Red Inmigrante. Y además, si quieres volver a escuchar este y todos los episodios, estarán en Spotify como Amigrándonos. Ya será hasta una próxima edición. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Esto fue Amigrándonos, un lugar donde nos amigamos con la migración, con quienes llegan, con lo que traen y con lo que somos capaces de construir juntos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Redin, Red Inmigrante, en YouTube, Instagram y Facebook. Además, puedes comentar y compartir todo el contenido. Nos escuchamos en un próximo viaje Amigrándonos.